El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución digna de ser apoyada por quien desee que su caridad esté en manos no pecaminosas, manos libres de lucro, ajenas al lucro. Gente de ancho ánimo que quiere ayudar al prójimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, regentada por la Congregación Religiosa Salesiana de la Iglesia Católica, para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, calle esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el fin de semana ha estado de lo más movido políticamente. Juramentaciones y juramentaciones, porque hay unas juramentaciones que hay que verlas como pretensas juramentaciones. Voy a explicar el porqué. Pero la actividad política ha estado bien movida. Me llama la atención lo que pasa dentro del propio partido oficialista, el PRM, su gobierno, que yo no entiendo cómo se están manejando las cosas entre partido y gobierno y Congreso. El Congreso, vamos a decir, es un ala de estas del partido. La representación mayoritaria que tiene el PRM en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero no hay como una coordinación, no sé. Las cosas andan como me da la ganaria. Y el gobierno, yo he visto unas declaraciones de un funcionario que ellos no están locos, pero es que hay cosas que se están viendo como si fueran de locos, porque uno no sabe quién controla a quién. Y el partido debe ser la organización que sustenta las políticas que se van a llevar a cabo en el gobierno, sus planes, su plan de gobierno, sus prioridades, cuáles son. Pero bueno, vamos a decir que el régimen presidencialista inmediatamente sustituye a los partidos. Bueno, entonces los programas se van a pique y los presidentes entonces actúan en forma de lo que diga el momento, o lo que le convenga al gobierno en ese momento, o al futuro político inmediato del que maneja la presidencia de la República, en este caso el presidente Abinader. Hay un proyecto
de crear una provincia, pero que incluso los partidos de oposición están como si eso no le importa a los partidos de oposición, como dejen que el gobierno se derrique solo, pero es que si el gobierno se derrica, nos derricamos todos, porque el problema no es solamente que por la pendiente se vaya el PRM, es que nos vamos todos. Se discute en el Congreso, mayoría PRM, la creación de una nueva provincia, la provincia Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella, pero usan el nombre de Mella en forma demagógica, porque usan ese nombre de Mella para cubrir, para poner un manto al dispendio, ponerle ese manto patriótico, ese paño de la patria que significa el uniforme nada más de Mella y el trabuco. La vida patricial de Mella, ponerla ahí como pantalla, como para que la gente diga, carámbale, si se va a honrar la memoria del patricio, luce mal que uno se oponga a la creación de esa provincia. Es por eso que quieren ponerlo. Ahora uno se pregunta, el Estado Dominicano está en bonanza para hacer esas cosas. Es decir, crear más provincias, un país tan pequeño como este, con 31 provincias, el Distrito Nacional, crear más y a cada rato creando municipios y todo, una cosa que es como para que vivamos, para que produzcamos para los políticos. Es decir, el país, sus recursos, su riqueza tiene que ser generada para complacer la clase política nacional. Pero nadie dice más nada, simple y llanamente se está discutiendo eso y ahorita viene y sacan un proyecto de ley y crean la provincia. Y cuando se crea la provincia ya nadie dice nada porque nadie quiere irse en contra de los intereses de la zona oeste que quiere tener una provincia. Dividir la provincia Santo Domingo como si esto fuera una especie de provincia de Buenos Aires. Es una cosa de loco. Pero es que parece que estamos dirigidos por locos. Un hecho que casi pasa inadvertido. Yo digo, nosotros lo tratamos aquí la semana pasada, porque es un caso que me llamó la atención a mí, el caso de Yejí, y nosotros hicimos un comentario de esto en el programa la semana pasada. Pues al fin de semana es que los partidos han venido a reaccionar, algunos políticos y algunos técnicos reaccionaron como por esas situaciones. ¿Cómo es posible que vayan a vender a Yejí? Acciones de Yejí. Bueno, el señor Rijo estuvo callado mientras toda una masa de opinión se alarmó y entonces el señor Rijo se retractó y dijo que no, que el gobierno no va a vender acciones de Yejí, pero bueno, tienen 45 mil millones de pesos contemplados como venta de activos, que nosotros dijimos la semana pasada, pero temprano en la semana pasada. Hablamos de eso, pero los partidos políticos no dicen esta boca es mía. Incluso, tengo que hacerle una crítica a la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo es un partido político que aunque está en gestación, en formación y en crecimiento, tiene una dirección muy madura, muy sopesada, con un Leonel Fernández, que es como el único vocero, el único que habla es Leonel. Ese partido está callado totalmente. Pues yo no he visto una voz de la Fuerza del Pueblo que haya dicho, que se haya pronunciado contra esa actitud de vender las acciones de Yejí. Como si fuera un estigma que tiene Leonel Fernández, de que Leonel Fernández vendió el CEA y se quebró el CEA porque Leonel lo vendió. No es verdad, pero tampoco no sabe ni siquiera defenderse. La gente que defiende a Leonel Fernández no sabe defenderlo, o lo que son sus amigos más íntimos, o en ese partido, la misma Fuerza del Pueblo. Yo no he visto una gente que se haga defender que Leonel Fernández no vendió el CEA. El CEA no fue vendido. El CEA fue capitalizado.
Uno bien y el otro mal. ¿Y qué pasó con el CEA? Por poner un ejemplo, porque para que no se sientan estigmatizados y no puedan hablar, porque, repito, la Fuerza del Pueblo no ha dicho esta boca es mía. De esa intención de vender el Yehí, que el gobierno se echó para atrás ahora, o por lo menos el señor Ríos, el director de presupuesto, que fue el que puso la nota en el periódico, que lo leímos aquí nosotros, esa nota, haciendo nosotros las advertencias necesarias, pero como comunicadores, no como miembros de ningún partido político. Pero repito, la Fuerza del Pueblo, un partido que está en emergencia, pero no hace oposición. Si no fuera por la voz de Leonel Fernández, que hace a veces, que opina, el presidente Fernández escribe una columna en el Listín Diario, creo que cada 15 días, se pronunció con respecto a lo inviable de mandar una reforma fiscal en esta situación que está el país, pero más nadie habla, nadie más dice nada. Y ese aspecto del CEA, como yo oigo muchísima gente y leo Twitter, la gente acusando a Leonel Fernández de haber vendido el CEA, de haber vendido las empresas del Estado. Oigan bien, pero cuando Leonel Fernández toma el poder en el 2004, ¿y qué quedaba de Corte aquí? ¿Qué quedaba aquí de Corte? Terrenos, tal vez algunas edificaciones paradas por ahí, almacenes y cosas de eso. Pues prácticamente las empresas habían desaparecido, prácticamente todas. Ahora vino la capitalización. La tabacalera está ahí. ¿Y por qué la tabacalera funciona? Pero el ingenio Barahona funciona y produce más de 80,000 toneladas de azúcar. Eso no fue vendido, fue capitalizado. Ahora, la administración de Barahona no fue la administración de Montellano. Porque Montellano entró en una administración irresponsable, entonces que cerraron amistad, quisieron hacer el trabajo en Montellano y Montellano lo embarcaron en un préstamo con Baninte y Baninte fracasó y entonces quedó el fracaso también allí cuando la ley de la CREP prohibía poner como garantía el ingenio. 8 millones de dólares. A Baninte quedó en manos del Banco Central y el Banco Central lo tiene como un activo ahí frenado porque le deben su dinero al Banco Central. Ahora, los ingenios, 5 ingenios que se le arrendaron a los mexicanos para que lo capitalizaran. Ese grupo de mexicanos incluso fue advertido el propio presidente por el doctor Marino Vinicio Castillo por la posibilidad de las conexiones con las drogas y los carteles mexicanos de droga. Pero los americanos fue lo que quisieron que se le asignaran los ingenios a los mexicanos para no entrar en discusiones o en relaciones difíciles con los mexicanos y su tratado de libre comercio. ¿Y qué pasó con los mexicanos? Que eran unos delincuentes, vinieron a vender los activos de los ingenios, las chatarras y a desmantelar los ingenios prácticamente. Ahora, el gobierno que heredó esa capitalización fue el de Hipólito Mejía. ¿Y qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía? Recuperó esos ingenios. ¿Para quién? Para entregárselo a un compadre del propio presidente de la República. Ni siquiera llevaron esos ingenios a oferta para vender las acciones. No. Se lo entregaron a un compadre de grado a grado de Hipólito Mejía. ¿Y a dónde terminaron los ingenios? Debiéndole el señor 400 millones de pesos de buen deuda al CEA y los ingenios en peor condiciones. Y fue Leonel Fernández el culpable de eso, pero Leonel Fernández no tiene una gente que lo defienda de eso. Ni él se defiende, ni tiene a nadie que le defienda de las operaciones que se hicieron con el CEA, que fueron esas que yo estoy diciendo. Repito, el ingenio Barahona funciona. ¿Por qué funciona? Porque tuvo una buena administración, una buena capitalización. Y los molinos de los AMA funcionan, lo que eran molinos dominicanos. Esos son productos de la capitalización, es decir, si es por eso, tal vez, que se sienten estigmatizados la gente, los amigos de Leonel Fernández, que se quedaron callados con lo de Yehí, porque esto es venta de acciones. Esto es otra cosa. Pues no sé si será lo mismo, la capitalización y la venta de acciones.
que fue lo que hizo la CREP con los ingenios. Ahora, esta situación que yo he denunciado aquí, de que el presidente está actuando sin instrumento, es decir, andamos a tientas. Porque yo quiero saber cuál es la planificación de estas obras que se están ordenando. El presidente ordena malecones, 3 malecones. Pero es que no hay prioridad de otras obras tan importantes como yo llamo. Por ejemplo, ese caso de Bonao con un hospital que no tiene hospital, el acueducto de Baitoa que salía en la semana pasada. Cosas de ese tipo. Entonces se ordenan dineros para, dígame usted, el malecón de la Avenida España, el malecón de Nagua, el malecón, otro malecón en Samaná. Está bien, son zonas turísticas, pero es lo que yo he dicho. Pero ¿y por qué no iniciamos entonces una presa para darle agua, para suministrarle agua a los centros turísticos más importantes del país, que son los de Punta Cana? Nosotros no tenemos acueducto en Punta Cana. Ahí se ha creado un complejo turístico enorme, con un aeropuerto y otro aeropuerto que se va a construir. 2 aeropuertos, 5 millones de pasajeros que se desplazan anualmente por ahí. Y esa demanda de agua hay que suplirla, no con pozos tubulares que han ido infiltrando agua salada y se está dañando todo ese acuífero. ¿Y qué va a pasar ahí cuando se salinice totalmente ese acuífero? ¿Qué va a pasar? Ese turismo va a tener éxito. Ahí hay que hacer un acueducto y llevar el agua ahí para que toda esa zona se desarrolle en forma organizada. Pero hay que suministrarle agua limpia, agua potable, agua dulce. ¿Y de dónde va a venir el agua? Hay que hacer una presa en Higüey mínima, la presa de Sanate, una presa de esas que se han diseñado por la zona este para poder enviar agua a esa zona. Tan importante y en crecimiento, en total crecimiento y desarrollo como tiene la zona turística de la provincia de Altagracia, la Romana inclusive. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿dónde están las prioridades? Y estamos actuando como si volando sin instrumento, volando con la vista por objetivos. Mire, esa es la iglesia La Altagracia de Santiago. Esta es la Basílica de Higüey. Aquí está el Estadio Quiqueya. Así no se puede andar. Y en una situación como esta, una situación de crisis que tiene el gobierno, que no tiene duda todavía de si puede mandar una reforma fiscal. ¿Qué va a pasar? Pregunto yo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ir pensando en todos esos gastos que se están haciendo y que no merecen que uno no quisiera tener que hacerle estos señalamientos, porque realmente uno no está en un ánimo solamente de criticar las cosas, pero es que yo veo que no hay un orden de prioridades. Entonces se anuncian obras, 20.000 millones para aquí, 5.000 millones, pero ¿quién es que presupuesta esto? ¿Quién tiene los recursos, los fondos? Así criticábamos nosotros, porque tengo que decirlo así, que criticábamos nosotros la forma de obtener préstamos de las bóvedas extranjeras para proyectos o para programas que uno dice, pero ¿y esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque si fuera, como repito, para una presa como esa que yo estoy señalando, o la presa de Joca, qué sé yo, allá en la frontera. En resumen, andamos a tientas. Pienso yo que con ese sistema de inversiones y de decisiones, por ejemplo, miren, esto es, hoy veo esta publicación, pero esto responde a un orden, a un estudio serio. Obra Pública inicia Programa Nacional de Asfaltado y Construcción de Aceras. Aquí está todo el mundo, como dice.
todo lo que es San Pedro de Macorís, Guerra y Boca Chica y el Distrito Nacional. Todos los ensanches, barrio Villa María, Miraflores, Sánchez Payá, San Carlos, área de trabajo. San Juan Bosco, 24 de abril, Guachupita, barrio Gualey, La Ciénega, Sánchez Luperón, Capotillo, Simón Bolívar, Los Guandules, La Sursa, Villa Francisca, etc. Todos estos son asfaltados de calle. Bien que se asfalten las calles, pero eso no es un orden prioritario. Y ustedes saben el dinero que se va a gastar en eso. Entonces, si hay comunidades, por ejemplo, Mano Guayabo veo que tiene una protesta cívica y la gente se echa a la calle porque deben tener, Mano Guayabo debe haber una o dos calles o tres calles. Pero una de esas calles debe ser la calle principal por donde se desplaza todo el mundo. Es una especie de carretera. Esa es una cosa prioritaria para esa comunidad. Pero no es solamente el orden prioritario, sino que ya los gobiernos, los últimos gobiernos de este país, los últimos 20 años de gobierno de la República Dominicana, aquí no se bachean calles. Y yo quiero saber si hay la necesidad de asfaltar todos estos barrios, asfaltados total, porque ¿qué es lo que hemos visto en los últimos 20 años en el país? Que el asfaltado es el negocio, el negociazo de los ministros de obra pública, de los gobiernos y de las reelecciones y todo están en el asfaltado. Y lo vimos en el gobierno pasado de Danilo Medina. Y siempre dijimos nosotros aquí, ustedes verán que del asfalto es que sale el dinero de la campaña. Y hoy todavía probablemente vayan a justicia. Él es ministro precisamente por pagos de asfaltado. Porque es que eso delata un interés primero pecuniario o un interés corrupto o un interés político por doble vía, para recaudar dinero para la política o para tener un efecto político, el asunto del asfaltado, pero no hay una planificación de esa inversión. Porque repito, ahí hay muchas calles que probablemente con un buen bacheo se pueden resolver y hay que tratar de distribuir tal vez más el asfalto. Ustedes saben las comunidades rurales, los caminos vecinales, todo destruido. Aquí hay calles, muchas de esas calles que se anuncian que se van a asfaltar. Con un fuerte bacheo probablemente se resuelva. ¿Y cuál es el problema? Que se tapan los hoyos o hay que asfaltar totalmente. Entonces no hay una prudencia en el gasto, que es lo que yo he dicho. Y si no hay una prudencia en el gasto, si no hay una verdadera austeridad o una conducta ahorrativa, no es verdad que van a ir a camino, el gobierno no va a terminar bien, no es verdad que el gobierno va a terminar bien con esta política de, como yo digo, volar sin instrumento, volar a tientas, al ojímetro, hasta donde alcance el ojo humano. Que me disculpen, pero creo que las cosas no van bien por ahí. Probablemente porque yo vengo de una escuela, como yo siempre he dicho aquí, la escuela de Balaguer, que esa escuela fue una escuela muy prudente y que hacía las cosas pensadas. Porque por eso es que yo digo, Joaquín Balaguer tenía la Comisión Nacional de Desarrollo, ahí se discutían proyectos de importancia, de inversión, de envergadura, se discutían ahí, con gente experta, gente con nivel de Estado y con nivel técnico, y se discutían problemas y soluciones a esos problemas para el país, y se escuchaban la gente más autorizada, las voces más altas, incluso de la opinión pública, directores de medios, todo el mundo iba y podía exponer. Pero parece que las cosas no convienen hacerse así. Y a veces imitar a esos estadistas no es actuar como ellos. Por eso yo he dicho muchas veces, imitar a Balaguer no es actuar como Balaguer, no, sino utilizar los mecanismos, las herramientas de los momentos de ahora y usarlos como lo usaba el señor Balaguer.
Pero no es imitarlo, imitar en su actuación de Balaguer. No, no, no. Eso es adaptar esos mecanismos, esas herramientas de hoy, ponerlas y utilizarlas como la usaba el señor Balaguer. Pero hay que hablar con las cosas de hoy, no con las cosas de ayer. Pero parece que ni siquiera la bisoñez ha sido freno para este tipo de iniciativas que a todas luces son iniciativas sin planificación, hechas, como se dice, al ojímetro o atendiendo las peticiones del que clame por la solución del problema, el que clame con voz más alta y más clara. Entonces así no es verdad que vamos por buenas sendas del progreso. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, dos partidos de la oposición, dos partidos políticos de la oposición, la Fuerza del Pueblo y el PLD, que yo me he propuesto llamarle Partido Laboral Danilista por esa conducta ese seguidismo que hay con ese señor Danilo Medina, de que sus acólitos le aprueban hasta sus errores, su situación tan errática. Dios mío, dice el señor Danilo Medina en esas pretensas juramentaciones, porque por lo menos las juramentaciones de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ahí se leen los nombres de las personas que están ingresando, gente que tiene alguna importancia política en la zona y se leen los nombres, pero estas juramentaciones de Danilo Medina no se lee nada. Simple y llanamente, como si fuera un mitin bajo techo. Es decir, vamos a cumplir con llevarle gente a Danilo Medina y hacernos este bulto de que se están juramentando, pero no se nombra a nadie, no se dice nadie. Y no hay, en las dos juramentaciones últimas, tanto la de La Vega como la de San Cristóbal, no se ha leído el nombre de una persona por lo menos importante. No voy a decir que es importante porque socialmente tiene incidencia en la zona o es un empresario, un comerciante, un gran productor agropecuario.
o qué sé yo. No, pero eso por lo menos que sea un político, porque la Fuerza del Pueblo anuncia a sus políticos, el fulano de tal, un ex alcalde o alcalde de tal municipio, o es un ex candidato a diputado, o un diputado, o un regidor, o sea, se dice quiénes son gente políticas. Y entonces se puede decir, si usted menciona 25 políticos que pasan a formar parte de su partido y hay un ambiente lleno allí, lo más lógico es que ellos lleven su gente y arrastren su gente, porque cada quien tiene su núcleo de trabajo político en las comunidades. Y esa gente van con entusiasmo, le siguen a ellos, bueno, y llenan un ambiente allí. Bien. Pero es que estas juramentaciones de Danilo Medina son sospechosas porque no nombran el nombre de nadie. Y nosotros hemos dicho hasta los haitianos que hizo dominicano Danilo Medina en forma traicionera al país, serán los que están yendo ahí, se juran y levantan los brazos, bueno, vamos a juramentar 2.500 dominicanos aquí, van 200, levantan 200 brazos y ya está todo el mundo juramentando. ¿Y qué es esto? Hacer un mitin, bueno, si es un mitin lo que se está haciendo está bien, porque nadie le puede prohibir que hagan sus mítines, ni nadie se puede sentir mal porque hagan sus mítines. Ahora, ¿qué está pasando con Danilo Medina tan sarcástico? Primero en San Cristóbal con un lenguaje tabernario propio de un prostibulario, qué sé yo, como si ese partido se haya convertido en un prostíbulo. Nosotros no estábamos, se creía que estábamos muertos, pero era de parranda que andábamos. Una expresión que lo define como un político que está totalmente fuera de foco. Llega a La Vega y entonces ha sido peor el discurso, porque allí dice él que el pueblo dominicano, o sea, como si fuéramos tarados. Este es un pueblo de tarados, un pueblo de gente eunucos, vaciados mentalmente, que estando muy bien decidieron que era mejor salir del PLD porque estábamos demasiado bien. Y entonces ese bienestar llega al hartazgo y uno se siente mal porque hay un hartazgo de bienestar y entonces el exceso de bienestar me hace daño. Ahora, fíjense esta imagen, cómo delata quién eran los que estaban bien en el gobierno de Danilo Medina. Miren las condiciones de esos caballeros. Ellos andaban con un gusto cuando estaban en el poder y ahí estaban ellos felices, pero eso eran los que estaban felices. Y sus hermanos, los hermanos de Danilo Medina estaban súper felices. Sus cuñados, sus funcionarios, todo ese funcionariado estaba feliz en el gobierno. Y entonces, ¿quién fue que hizo todo el esfuerzo quién fue que utilizó los medios de la traición, los medios de la astucia, de la mala fe, para los fines que perseguía el señor Danilo Medina? Ellos fueron los que se inventaron todo lo que trajo como consecuencia la desgracia de salir del poder. Nadie, ni siquiera en el PLD, nadie había dicho que salieron del poder porque el pueblo se cansó de estar bien. Porque esa es una cosa que, además del sarcasmo, que es una burla, porque eso es una burla. Eso es burlarse del pueblo dominicano. Es decir, que el pueblo dominicano actuó inconscientemente y bueno, vamos a salir del bienestar porque estamos demasiado bien y hay que tener una cierta cuota de sacrificio. Vámonos a la oposición. Vamos a sacar a este bienhechor, vamos a sacarlo del poder. No, lo que hizo el país fue sacar al malhechor del poder. No al bienhechor, sino al malhechor. Y ahí están las pruebas. Uno todavía no sabe cómo este señor anda en las calles con tantas acusaciones y sus hermanos presos.
con sus hermanos presos y Danilo Medina se atreve a salir a la calle a decir las cosas que está diciendo. Eso es algo increíble, realmente increíble. Uno no podía pensar que ese señor tenía tantas debilidades. Un hombre que se vendió, él y sus principales seguidores vendieron a Danilo Medina como uno de los grandes estrategas. Y todo estratega, aún en los ambientes políticos, siempre anda con una buena estratagema, vamos a decir así. Pero es que este señor ni siquiera eso ha podido organizar. Aún aliando la mala fe y la astucia. Pero parece que la mala fe es mayor que la astucia. Y entonces todas las cosas le han salido totalmente al revés. Y en medio de todo esto, pues sus acólitos también le creen. Todavía más. Más increíble. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en ese gobierno, a ese grupo que yo mostré ahí, le iba bien. Y entonces, esa es su obra, la obra de Danilo Medina. Su obra es que a un grupo le iba bien y a otro grupo, al grupo de más íntima y sentida amistad de él, familiares incluidos, le iba muy bien. Y terminaron entonces en un ambiente de medrar y robar en grande. Y hoy están en justicia sus principales colaboradores. De la mayor cercanía, sus familiares, el jefe de su seguridad que viene ahí detrás de él, y ese señor multimillonario. Y llegó ahí, no era nadie. Miren cómo andan esos señores, como ellos andaban, bueno, con todo su brillo, como dice. Hoy ya no andan así, probablemente porque no se atreven. Pero no es por falta de dinero para andar así. Es una pena que el país tenga que ver estas cosas y oír estos ditirambos, estas idioteces, porque ¿quién le puede creer a Danilo Medina esas expresiones de las que él hace uso? Y con el gusto que oía yo, por ejemplo, el maestro de ceremonia, el locutor que hacía con él tan exclamatorio, dándole fe a esas palabras, a ese, nadie ha hecho una obra social como nosotros, nadie en este país, ningún gobierno había hecho lo que ha hecho el PLD. Todo el pueblo dominicano ha disfrutado de esta gran obra. ¿Y cuál es el mérito que tiene una obra hecha? Primero, bajo un ambiente de corruptela sin freno, con una bóveda externa vaciada en esas obras con más de 30.000 millones de dólares. Como yo he dicho aquí, mérito tiene Balaguer, que hizo este país y sin deuda, simple y llanamente con ahorro interno. Entonces, eso sí tiene mérito. Pero ¿cuál es el mérito de esta gente? Si de los 30.000 no cogimos 10.000 millones de dólares, no los robamos. Sobre la base del medro en las arcas públicas. Y entonces, pero repito, sus acólicos le aplauden y asienten y dicen que sí, que eso es, o sea, el pueblo fue que se equivocó, se emborrachó. Hay otros que dicen que el pueblo se emborrachó, o sea, como se emborrachó todo el mundo. El PLD, perdón, emborrachado, y el pueblo se emborrachó también. Y entonces lo sacaron del poder sin darse cuenta, muerto de un humo, como se dice. Pero eso es un sarcasmo, eso es una burla al pueblo dominicano. Hablar en esos términos es un sarcasmo. No se puede decir otra cosa. Entonces, bueno, la Fuerza del Pueblo fue a San Cristóbal, pero repito, la Fuerza del Pueblo por lo menos lee quiénes son las personas que están dando su fe de ingreso a ese partido, su juramento, y van allá y dan sus nombres y los cargos políticos que tuvieron tanto en el PLD o en el PRD o en el PRM o de independiente o vienen de partidos pequeños que se quieran adherir a la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero por lo menos el partido de Leonel Fernández lee. Omar Liriano, yo lo veo leyendo sus listados e incluso muestra un listado de la gente que están integrándose a ese partido y con sus nombres y sus referencias
cédula y todo, y sus direcciones. O sea, son dos actos totalmente distintos lo que se están llevando a cabo. Bueno, las reformas policiales, yo creo que esa reforma va a morir. Esa reforma le va a pasar como al Rosario de la Aurora también. Primero, porque esa es una comisión que no sabe nada de policía. Ahí no hay un ex jefe policial que haya sido citado, pienso yo, para que esa comisión. Son gente que no le han puesto la mano nunca a un kepis. He dicho yo otras veces. Ahora veo que la UAS se va a integrar, la archienemiga, la histórica archienemiga de la policía va a ser quien va a formar los policías, para que sean más honestos. Pero resulta que los profesionales que suelta la UAS también son grandes profesionales deshonestos. Como de hecho, es una sociedad deshonesta, es verdad, tenemos por todos los medios, aquí hay de todas las universidades, van a graduar profesionales deshonestos. O sea, el problema no es por ahí. Este jefe policial, que es un hombre muy parco, que habla poco o sabe hablar poco, porque el hombre parece que tiene cierta indigencia léxica. Aunque dicen que es profesional, pero el hombre es muy parco hablando, el nuevo director de la policía. Y parece que habla como en forma macanuda, solamente habla con la fuerza o con el miedo que da el anunciar la fuerza para controlar a los delincuentes, como él dice. Pero yo creo con toda honestidad, la mejor reforma policial que se puede hacer es, y nosotros tenemos años hablando de eso, primero hay que eliminar asunto interno, porque eso no funciona, ese departamento, porque ha sido un departamento infuncional, porque ha visto enriquecerse los jefes policiales y los generales, los oficiales mayores, lo ha visto enriquecerse y no hacen nada, y cometer muchísimos actos vandálicos y no hacen nada. Ni lo señalan, ni los refieren, entonces se cancelan gente quizás por asuntos de chismoteo y porque fulano me puede sustituir, vamos a desplazarlo ahora y lo quitamos para que no pueda ser jefe mañana, qué sé yo. Y entonces hasta el propio nuevo director fue víctima, tal vez dice él que fue víctima de esas trapisondas. Y entonces, en la policía, yo he dicho lo siguiente, los chiquitos de la policía, los miembros menores, cabos y sargentos y qué sé yo, y rasos, esa gente se disciplinan viendo la disciplina arriba. Mientras ellos no vean que se disciplinan arriba o que se le pone freno al desenfreno arriba, ellos siguen haciendo lo que, como se dice, le da lo que le importa hace. Porque ¿qué va a hacer un raso o un cabo atrapado en un barrio o en un sector donde vive el policía? Hay un punto de droga, pero el policía no se atreve a denunciarlo. ¿Y cómo lo denuncia si lo matan o le matan a la familia? Así es que viven los policías, vamos a estar claros, porque no tienen ingresos, son muy bajos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Apelar al crimen, al robo, a la connivencia con el criminal y ver cómo él puede sacar a su familia de ahí o él salir de ahí. Primera evidencia. Pero es que él ve los grandes y él dice, los grandes reciben a los grandes. Nosotros estamos expuestos al punto de droga con el pequeño. Pero los grandes oficiales de la policía están conectados con los grandes capos. Pues ellos lo saben todo. ¿Qué es lo que hay que hacer en la policía? Señores, nosotros dijimos, lo primero que tiene que hacer el nuevo jefe de la policía es dar un detalle de sus bienes. ¿Cuál es su riqueza? Porque si tienen riqueza son malas riquezas, a menos que hayan ganado lotos o que tengan herencias familiares y que eso le hayan generado riquezas que ellos la puedan exhibir. Pero ningún policía, porque la mayoría vienen de los estratos más bajos de la sociedad, desde el punto de vista del ingreso de las familias más pobres, se enganchan a policía, porque ¿qué es lo que van a hacer? Ahí comienzan a ascender sus rangos y ellos entienden que ese rango le asciende socialmente.
Entonces, ¿qué como un policía con salario como lo que tienen pueden exhibir que viviendas o vehículos de gran gama, de alto lujo? No pueden. ¿Cómo lo exhiben? Porque se reciben dinero sucio, dinero ilegal, del ilícito. Es que le llega. Y ahí hay una oficialidad. 30 generales, 640 coroneles, todos ricos. O una gran parte de ellos son ricos. Toda esa gente tiene que ser desplazada de la policía, el que no pueda justificar sus bienes, porque eso es lo que tiene la policía mal. Y hasta que eso no se haga, no hay reforma que eso funcione ahí. Pueden dejar un general o pueden ponerlo 30. Si no hacen un sacudimiento de los bienes de cada quien ahí, que cada quien aclare su riqueza, ¿de dónde le entra esa agua al coco? Que tiene que saberse por dónde es. Todo el sistema capilar, ese sistema, el floema y el xilema, por donde sube y bajan la savia elaborada y bruta. Vamos a una pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, la situación haitiana cada día más deteriorada, el país, nosotros, aquí esperando que los grandes de América o del globo resuelvan el problema haitiano. Yo he hecho mis planteamientos, que repito, me podrán decir que estoy totalmente desenfocado, que no proceden esas cosas. Lo que yo realmente pienso, que no es una solución a lo del 37, a lo del 1937, como hizo Rafael Leonidas Trujillo. Una matanza de haitianos y los haitianos cogieron miedo y no vienen al país. Mientras tanto, ya nosotros que hemos señalado, ya yo no sé qué más decir para que el pueblo dominicano salga de esta condición de suicidio, de la inconsciencia, una inconsciencia suicida, porque la gran mayoría del pueblo dominicano desconoce, parece desconocer la gravedad del problema de la población haitiana en nuestro territorio, como ya estamos invadidos. Aquí no hay un camino, no hay una rendija, no hay un pasadizo, no hay un callejón que no esté lleno de haitianos por donde quiera. Entonces ya uno ni sabe, porque el gobierno mismo, como he dicho yo, el gobierno no sabe la cantidad de haitianos que hay aquí. Entonces, mi solución, ¿cuál era lo que yo pedía? Que el presidente, en vez de ir a hacer retórica para que actúen los grandes, decirle, señores, miren cómo que nosotros estamos afectados. Y nosotros, en nuestro país, tenemos un ejército organizado.
Ese ejército nosotros lo vamos a desplazar todo a la frontera. Como dijo el presidente Trump en Estados Unidos, no, yo voy a 250,000 soldados, voy a sellar la frontera. Mark Esper, su secretario de Defensa, dijo, no, eso no se puede porque eso es prácticamente la mitad del ejército local que tenemos aquí, son 500,000 de hombres. Vamos a llevar 250,000, 250,000 lo vamos a llevar a la frontera, eso es una locura. Bueno. Pero el presidente Trump no es loco. Entonces, México tiene ese problema con los Estados Unidos como frontera y nosotros tenemos un problema similar o más grave porque somos un país muy pequeño con respecto a Haití. Por tanto, nosotros, el ejército, Manuel Fermín, tengo años, 11 años, diciendo, vamos a mandar el ejército a la frontera total. ¿Por qué? Porque además de ser un sello a la frontera, el ejército de nosotros es un ambiente demográfico, mejora lo demográfico y lo económico en la frontera. Primero se va a poblar la frontera y se va a poblar con gente joven, porque los ejércitos generalmente los soldados son jóvenes y la oficialidad no es tan vieja. Porque ya el que está en retiro y se queda en la capital, pero los que están activos son jóvenes. Van todos para la frontera, el ejército entero va a estar, las 5 brigadas están en la frontera. Sellado. Porque nosotros tenemos que hacer eso, porque si no, no vamos a tener seguridad, los civiles que estamos aquí, o que no entreguen el poder a los civiles. Entonces, si los guardias no pueden ir a la frontera, vámonos todos los civiles y vamos a sellar la frontera, vámonos para allá, aunque muramos de hambre allí, vámonos para allá. Entonces, una de dos. ¿Por qué yo planteo que el ejército tiene que estar por esa parte? Primero, demográficamente ayudamos a la frontera a poblar la frontera, como hizo Horacio Vázquez en el 30. Presidente. Ahora, República Dominicana, yo he dicho, y miren que eso que yo estoy diciendo lo planteó el señor Donald Trump en Estados Unidos. Pero en España, en esa España vaciada, como le llaman, esa España rural que se ha vaciado y la gente ha dejado los pueblos en España, hay gente que compra pueblos. Y yo vi que en caso en Zaragoza, por ejemplo, pueblos de Zaragoza, que han mandado unidades del ejército a poblarlos de nuevo para darle vida al pueblo, demográficamente darle vida al pueblo y económicamente. Entonces, yo he dicho aquí, señores, si las naciones de la región no actúan en Haití, nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué? Una zona de exclusión tipo Israel y el Líbano, decía yo aquí la semana pasada. Israel, para proteger su frontera, dijo, no, una zona de exclusión en Líbano, porque el Líbano está en tierra, eso es un desorden en Líbano, no hay ejército, ni hay control, y lo controlan Hezbollah, Hamas, o el EP en su época, el ejército sirio y ahora los iraníes. Entonces, Líbano no existe, es un país sin orden, un país que está bajo dominio de todos estos poderes zonales, terroristas y enemigos jurados de Israel. Israel, una zona de exclusión y vamos a proteger a los cristianos ahí. Eso fue lo que hizo Israel en el Líbano. Nosotros vamos a tener que hacer lo mismo con Haití, porque no hay forma de controlar eso, ni de evitar nosotros una tragedia aquí. Haití viene, señores, nosotros, porque es bueno que el pueblo dominicano parece que sepa cuál es la historia. En 1874 los haitianos se hizo un acuerdo para tratar de que se definieran los límites, porque los haitianos tienen un terreno tomado ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Negociar con un delincuente como Luis Heró, que le vendió esos terrenos por $1 millón. Le vendió a Haití lo que son las fronteras de Haití hoy, que por el último Sideti la ocupó. Claro, Lili llegó a un acuerdo con un tal Sam, qué sé yo, era el presidente Sam de Haití, y entonces era un acuerdo de pagar $1 millón. Se iban a descontar $300,000 de aquellos propietarios haitianos que en 1844 fueron despojados, entendían ellos, de bienes y cosas de eso, cuando la desocupación, y hubo que devolver esos 300, se devolvían esos 300, los haitianos iban a pagar 400, pero ¿qué pasó? No, se disolvió el acuerdo, no se llegó a un acuerdo. Entonces en el 99, eso fue en el 98, en el 99 mataron a Heró. Y esos acuerdos del 98 y 10, eso se disolvió.
en los gobiernos que fueron el gobierno provisional, tuvo Vázquez y Jiménez en 1900 y 1901. Entonces, ese acuerdo se disolvió porque Lili se excedió en sus poderes. ¿Cómo va a vender el territorio nacional? O sea, un gobierno delincuencial vendiendo el territorio y se quedaron los haitianos con ese territorio. Entonces, esa es una zona de exclusión que nosotros la podemos, no es que se la vamos a reconquistar para nosotros, sino protegerla con el ejército dominicano si es que nadie aquí en América Latina entiende que se quiere meter en el problema haitiano. Pero mientras tanto, si nadie quiere meterse en el problema haitiano, nosotros tenemos que prever que ellos se metan aquí. Y la única forma de prever que se metan aquí, primero, el muro. Que en vez de esos malecones que está ordenando el presidente y muchísimas obras y muchísimas cosas sin prioridad, lo prioritario para nosotros es el muro fronterizo, presidente. Vámonos con el muro y deje de estar con sus malecones. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.